Voy a comenzar a hablarles hoy de un tema que ha estado puesto en mi corazón en estos días, y yo espero que sea de bendición para usted como lo está haciendo para mí. Y lo he titulado Las cosas que Dios sabe. Y he llamado esto las cosas que Dios sabe porque cuando nosotros aprendemos a reconocer lo que Dios ya sabe, eso nos va a dar a nosotros cierta seguridad en muchas áreas de nuestra vida. A veces, una de las maneras como el enemigo o la vida o las circunstancias o nuestra propia necedad, qué sé yo, nos hace sentir que de pronto como que estamos solos en este caminar, o como que pareciera que Dios nos ha abandonado en el proceso, o como que Dios se cansó de darnos la mano, etcétera. Viene a nuestro corazón esa idea, esa sensación, y creemos que definitivamente así es. Es por eso que a veces nos sentimos solos, a veces nos sentimos abatidos, a veces nos sentimos desesperados. Muchas veces no sabemos qué pasos dar, porque imaginamos que estamos en este caminar solos. Y déjeme decir que aunque somos cristianos, no somos inmunes a estos sentimientos. Aunque somos cristianos, no somos de palo ni de hierro, ¿sí? El único hombre de hierro que hay, o de acero, es Superman. Y no existe. ¿Sí? Alguien preguntaba una vez, ¿cuál es el parecido entre Superman y un hombre puntual, leal, fiel, responsable, cariñoso, trabajador, adinerado, generoso? Dice alguien que ninguno de los dos existe. ¿Verdad? Entonces a veces creemos que hay un ideal, ¿no es cierto? Que hay alguien que sí tiene todas las cualidades, y eso es mentira. No lo hay ni en esta iglesia ni en ninguna. Eso es una fantasía que nosotros nos creamos en la cabeza. Todos los seres humanos pasamos por momentos y luchas a veces inesperadas, situaciones que cambian la vida de un momento a otro. Algo viene y nos pone patas arriba, porque no estaba en nuestro presupuesto, porque no creímos que eso nos podía llegar a nosotros. Tal vez una mujer está viviendo su vida tranquila, sin ningún problema, y va a hacerse su chequeo al hospital o al médico y le dicen cáncer y le dan 15 días y se fue. Y la vida de todo el mundo se vuelve desastre. Que todos los planes se van al hueco. ¿Cuántos de nosotros empezamos negocios, verdad? Con todas las ilusiones, que nos vamos a hacer ricos. E invertimos nuestros ahorros y gastamos nos endeudamos para meterle al negocio, y nos prometen que ese negocio es el mejor del mundo. Nadie le dice a usted, métase en este negocio que es el peor. Todos nos dicen que es el mejor. Y hacemos una inversión, gastamos todo nuestro dinero, y después de 6 meses estamos quebrados, arruinados, no sabemos qué hacer, no sabemos ni siquiera cómo pagar nuestras deudas, etc. Y empezamos a tener esos sentimientos. ¿Qué pasó? ¿Por qué Dios no me ayudó? ¿Cierto? ¿Qué decir de la parte emocional? Pues de eso hemos hablado suficiente y no vamos a volverlo a repetir. Pero ¿cuántas veces te casaste o te noviaste o te relacionaste con alguien que creía que era la salvación para tu vida, y resultó que eso se te volvió el peor dolor de cabeza que te hubiera podido llegar en tu existencia? Quiero decir que todos estamos de una u otra manera expuestos a eso. Ese no es el punto. El punto es saber de todas maneras que tenemos un Dios que tiene conocimiento de absolutamente todo lo que pasa a nuestro alrededor. Y a veces para eso, déjeme decirle lo siguiente, a veces para eso hay que callar muchas voces y concentrarse únicamente en la voz de Dios para entonces salir adelante, porque a veces mientras estamos oyendo otra clase de voces, en lugar de sentirnos animados, cada vez pareciera que vamos perdiendo fuerza. Se cuenta la historia de un concurso de ranas. Entonces, en el concurso de ranas, las ranas tenían que subir una montaña muy elevada, muy complicada, difícil,
pero había la competencia. Entonces las ranas empezaron a subir y después de un rato algunas ranas se cansaron, vieron que la cosa era medio complicada y comenzaron a gritar a las ranas que iban un poquito más adelante: no pierdan su tiempo, devuélvanse, no sigan, esto es muy difícil, es imposible llegar. Sin embargo, las ranas no le hicieron caso y continuaron un tanto más, pero al ratito dijeron: tienen razón las ranas de abajo, esto está difícil, imposible de llegar, y se devolvieron. Y esas que se devolvieron gritaron al otro pequeño grupo que todavía insistía en llegar a la cima: devuélvanse, es imposible, la cosa está muy difícil. Y entonces están: no, nosotros vamos a seguir, pero siguieron un rato más, se cansaron también y volvieron, y tenían razón. Al final, una sola rana continuó su camino y seguía, y seguía, y seguía. Y llegó a la cúspide y obviamente ganó el premio. Cuando llegó el momento de la premiación, todo el mundo le preguntaba a la rana cómo había hecho, porque todas las demás habían desistido en el caminar. Dijo: ¿cómo hizo usted para llegar? Y la rana tranquila no decía nada, fresca como una lechuga, no respondía. Pero cuéntenos el secreto, ¿cómo hizo? No decía nada. Pero mire, necesitamos conocer el secreto porque usted fue la ganadora. ¿Qué hizo para ganar? Y como la rana no respondía, entonces llamaron al papá de la rana. Eso es muy común, ¿no? Cuando la rana no habla, llaman al papá: venga a ver usted, cuéntenos. ¿Por qué no responde? Para que nos cuente el secreto de qué hizo para ganar. Y el papá dijo: lo que pasa es que es sorda. ¿Eh? Qué interesante. A veces en la vida para ganar hay que ser sordo. El problema más grave en la vida, déjemelo decírselo, me he leído todos los libros de autoayuda que usted pueda imaginarse. Me he leído a un Magdino, me he leído al uno, me he leído al otro, me he leído a los cristianos, me he leído a los de superación, me he leído a todo el mundo, y todos nos dan claves de cómo llegar al éxito. Y yo he aplicado casi todos los libros y ninguno me ha funcionado. Estoy seguro que usted también ha leído unos cuantos, ¿verdad? Que queremos que alguien nos dé la fórmula mágica: cómo me leo 10 paginitas y entonces me vuelvo un tipo de éxito. Eso es pura basura, eso no funciona de esa manera. Te necesita más que 4 páginas y 4 puntos de cómo ser exitoso en la vida para llegar a alcanzarlo. Eso es apenas una motivación ahí para que tú empieces un proceso de vida, pero jamás es la clave completa. Pero en mi experiencia sí he aprendido una cosa. ¿Cuál es la clave del fracaso? ¿Quiere conocer la clave del fracaso? No conozco la clave del éxito, pero le voy a dar la clave del fracaso: quererle dar gusto a todo el mundo. Mire un fracasado y va a haber uno que le quiere dar gusto a todo el mundo, a lo bueno y a lo malo, a lo feo y a lo bonito, a lo de adentro y a lo de afuera. A todo le quiere dar gusto. Ese es un fracasado. Porque en la vida, para poder llegar a algún objetivo, usted va a tener que decir no a algo y a alguien. Va a tener que decir a esto no, porque no va acorde con lo que yo quiero hacer y con mis objetivos. Y a otras va a tener que decir sí, aunque muchas veces no se ajusten exactamente a la mentalidad que usted tiene. Quiero hablar de eso porque necesito que su fe crezca. Yo quiero que su fe aumente. Que usted deje de pensar en el Dios mágico que nos ha vendido la religión. En el Dios amuleto. Alguien me decía en estos días, me gustó esa expresión, dice: algunos tienen a Dios como amuleto. Es decir, que me lo pongo y me lo quito cuando me da la gana. Lo meto y lo saco de acuerdo a mi conveniencia. Cuando todo está mal, el Dios amuleto. Cuando todo está bien, yo ya no te necesito más. Esa es la fe que nos han enseñado algunos, y es una fe que no es ni bíblica, ni le conduce a usted a ninguna parte, porque realmente eso no es fe.
Eso es mediocridad de vida. Y eso se llama poner a Dios en un nivel supremamente bajo y liviano. Cuando usted tiene una relación verdaderamente con Dios, usted no tiene a Dios como un amuleto. Usted tiene a Dios como el todo de su vida. Y como la razón de su existencia. Y cuando Dios se convierte en eso, entonces, querido, todo lo demás va a funcionar en armonía. Todo lo demás. No hay ningún secreto. No hay que leer a Og McDino. ¿Sí? Hay que leer los evangelios. No hay que leer los libros de éxito. Hay que leer la palabra. Porque toda esa basura va a terminar. En cambio, la palabra de Dios permanece para siempre. Y me gusta cuando Pedro está hablando con Jesús. Vayan conmigo, por favor, al Evangelio de Juan, capítulo número 21. En esta conversación, en este diálogo maravilloso, Juan, capítulo número 21, versículo 17. Jesús está interrogando a Pedro. Interesante, ¿no? Jesús haciendo un interrogatorio, preguntándole a Pedro cosas. Al Señor le interesa saber cuál es la respuesta que usted y yo tenemos. Porque lo que tenemos en el corazón, de eso vamos a hablar. Su temática, su conversación, sus objetivos se van a notar por lo que usted habla. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Su corazón está lleno de rabia, de enojo. Usted, cada vez que abre la boca, ¿qué sale? Enojo, maldición, frustración, negativismo, ¿verdad? Porque eso es lo que está en su corazón. El asunto no es mental, el asunto es de limpieza interior. Pero cuando mi corazón está lleno de paz, de gozo, de alegría, de presencia, de alegría, de júbilo en la presencia del Señor, ¿qué va a pasar cuando yo hablo? Pues eso también va a salir al exterior. Entonces al Señor le gusta mucho la confesión. No la confesión como nosotros la entendemos, que confesar es decir un pecado que hemos cometido. No, ¿qué es lo que nosotros confesamos al mencionar determinadas cosas? El Señor utilizó este método muchas veces en su ministerio. Una de ellas fue cuando le preguntó a los discípulos, ¿quiénes dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y ellos empezaron a dar respuestas. Unos dicen que tú eres, Señor, Elías, Jeremías o alguno de los profetas. Y vuelve el Señor con el interrogatorio. Jesús era un periodista de los excelentes. Le gustaba llegar al meollo del asunto. Y entonces vuelve y les hace la pregunta y les dice una vez más, y ahora ustedes, ¿quiénes dicen que soy yo? Y es cuando Pedro dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y el Señor responde, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y ahora yo te digo, si usted quiere oír la voz de Dios, primero confiese la palabra de Dios. Cuando usted confiesa la palabra de Dios, su oído se abre para oír la siguiente palabra que Dios trae para usted. Amén. ¿Se da cuenta? Entonces Pedro confiesa y ahora el Señor le dice, ahora tú eres Pedro y sobre esta piedra, Pedro, yo edificaré mi iglesia. Confiesa una palabra y viene otra palabra. Cada vez que usted confiesa una palabra de Dios, Dios traerá nueva palabra para usted. Es como funciona el asunto. Yo digo y Dios me habla. Dios me habla y yo digo y Dios me vuelve a hablar. Y entonces comienzo a ser una persona que está hablando todo el tiempo, ¿qué? Lo que Dios le está diciendo. ¿Ve? Entonces el Señor le dice a Pedro, Pedro, ¿me amas? Estamos en Juan 21. Y Pedro dice, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta
mis corderos, versículo 15, versículo 16. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Aquí el Señor parece una esposa insegura. ¿Me amas, honey? Yes, I love you, honey. ¿Seguro, honey? Sí, honey. ¿De verdad, honey? Sí. Te amaba hasta la segunda vez. Está el Señor molestando a Pedro, haciéndole pregunta para ponerlo en estrecho, en incomodidad. Porque a ninguno nos gusta que nos pregunten 3 veces la misma cosa en menos de 1 minuto. ¿Sí o no? A nadie le gusta. Ahí está Jesús hablando con Pedro. Entonces el Señor le dice, pastorea mis ovejas. Versículo 17. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y mire, Pedro se estremeció, se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió que, Señor, tú lo sabes todo. ¡Wow! Yo creo que esa era la palabra que el Señor estaba esperando que Pedro le dijera. Señor, tú lo sabes todo. Tú me estás preguntando algo que ya tú conoces. Tú me estás interrogando sobre una respuesta de la cual tú tienes claro conocimiento. Y Pedro entonces le dice, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Entonces el Señor le dijo, apacienta mis ovejas. Y le dice, Pedro, ¿sabe por qué necesitaba que supieras que yo sé todo? Por lo que viene adelante. Óigale bien, ponga la atención al texto, porque este texto es rico en eso. Y le dice el Señor, qué bueno que sabes que yo lo sé todo, porque de cierto te digo que cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde querías. Mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro. Pedro, tu libertad va a ser quitada. Pedro, lo que tú podías hacer antes, luego va a ser impedido. Pedro, las facultades que te había entregado, te las voy a quitar. O voy a permitir que te sean quitadas. Y mire lo que le dice. Y te llevarán a donde no quieras. Tremenda palabra. Vamos a suponer que yo fuera profeta al estilo de Jesús. Y empezara yo a llamar a cada uno de ustedes, venga para acá. Hermano, te van a quitar la casa. Te van a sacar del país. Va a perder tu hogar. ¿Qué dirían ustedes de mí? ¡Ah! Pastor de maldición. Aquí está Jesús llamando a Pedro para avisarle lo que le iba a pasar. Porque si Pedro sabía que el Señor lo sabía todo, ahora el Señor le está diciendo, qué bueno, Pedro, que lo sabes, para que cuando te pase lo que te va a pasar, te acuerdes que yo lo sé todo. Entonces, ¿qué quiero yo decir con todo esto? Cuando nosotros estudiamos en la teología cristiana los atributos de Dios, una de las cosas que al principio aprendemos es que uno de los atributos más grandes de Dios es que Dios es omnisciente. Omnisciente. No le vaya a pasar a usted la que me pasó una vez dando una clase en un estudio bíblico cuando recién comenzaban algunos cristianos. Y yo dije, ¿quién sabe qué es omnisciente? Y un joven levantó la mano y dijo, yo sé, hijo, ¿qué entiendes por omnisciente? Y me dijo
que Él viene sentado en un objeto volador no identificado. Él estaba hablando de omnisciente, no de omnisciente. El que viene sentado en un objeto volador no identificado. ¿Cierto? Obviamente todos nos reímos. Pero es que a veces nos pasa con las terminologías. Que a veces entendemos todo menos lo que realmente significa. El término omnisciente significa que todo lo sabe. Y que la característica principal de Dios es entender que Dios lo sabe absolutamente todo. Cuando entramos en la omnisciencia de Dios, empiezan las discusiones. No hay libre albedrío porque al fin de cuentas Dios sabe lo que usted va a hacer y permite que usted lo haga. En consecuencia, no hay nada que vaya a cambiar. Lo que va a ser, así que ni para qué me preocupo. Estos creen que somos marionetas del destino y marionetas de Dios. Es que lo único que Dios hace es que nos maneja ahí, nos pone por un ratito en la vida, pero Él lo que está haciendo es jugando con nosotros. Entonces, lo que va a llegar, lo que no va a llegar, no va a llegar, así que ni para qué me esfuerzo, ni para qué me dedico, ni para qué hago nada, si lo que es mío y lo que no va a llegar, pues no va a llegar, entonces ¿para qué? La vida, tomémosla con tranquilidad. Otros dicen, pero si Dios todo lo sabe, ¿por qué permite que pasen las cosas? ¿Le han hecho esa pregunta a usted alguna vez? ¿Por qué si Dios todo lo sabe, no impide que haya tal? ¿Por qué deja que tal cosa pase? ¿Por qué permitió lo otro? ¿Por qué pasó aquello? Y a veces no tenemos respuesta, ¿verdad? Si yo tomo una copa de verduras en este lado, y en este lado tomo una copa de helado, y yo voy delante de mi nieta y le digo, ¿cuál de las dos prefieres? Yo sé que va a escoger, ¿sí o no? Pero le estoy dando la opción y por dentro estoy rogando que escoja la copa de verduras. Pero solamente un padre tonto le haría esa pregunta a un niño poniéndole un helado al lado del plato de verduras. Hay mamás que dicen, ¿qué hago? Es que no se come las verduras, porque yo le digo que si no se come las verduras no le voy al helado, entonces le pongo el helado, entonces todo el tiempo está mirando el helado, llorando el helado, entonces le doy el helado, pues claro. Pero Dios, el hecho de que Dios sepa lo que vamos a escoger, yo sé lo que va a escoger mi nieta, el hecho de que yo sepa lo que va a escoger no anula la posibilidad que ella tiene de escoger. Así es con Dios. Dios sabe lo que usted va a decidir, mas sin embargo espera el momento para que usted tome la decisión, no más. Entonces su conocimiento lo que quiere decir es que Él conoce qué voy a hacer porque me conoce muy bien. Pero sin embargo siempre me presenta la opción para que yo decida. Por eso nunca le eche la culpa a Dios de nada. Dios le presenta la opción, usted toma la determinación. Y cuando usted la toma, ¿qué tiene que hacer? Asumir la consecuencia de lo que usted decidió, porque Dios le estaba dando otras alternativas. Eso solamente para explicarles un poquito cómo es que funciona ese conocimiento maravilloso del Señor. Pero vamos a mirar algunas cosas rápidamente. Les prometo que no nos vamos a tardar más de 45 minutos. Mentiras, ya nos vamos en un ratito. Primero, vaya a Mateo capítulo número 6. Mateo capítulo número 6, versículo 8.
Dice Jesús: no os hagáis pues semejantes a ellos. ¿Semejantes a quiénes? Estaba Jesús aquí en el Sermón del Monte hablando de la oración, ¿se acuerdan ustedes? Y está hablando de los fariseos y los escribas. Los fariseos y los escribas creían que eran escuchados, ¿por qué? Por su palabrería. Entonces creían que entre más palabrería decían, Dios les iba a escuchar más. ¿De acuerdo? Aquellos que creen que todo tiene que decir aleluya, gloria a Dios, amén, aleluya, gloria a Dios, amén, gloria a Dios, y es que entonces así Dios me va a escuchar. Dios no escucha tonterías, escucha cosas con sentido. Y ustedes no se hagan semejantes a ellos. Es el tipo de oración que ustedes no necesitan tener en su comportamiento cristiano. No tienen necesidad de usar de todo eso. ¿Por qué? Porque vuestro Padre sabe de qué cosas. El Señor sabe de qué cosas. ¿Qué? Tenemos necesidad. ¿Cuándo? Antes de que nosotros se lo pidamos. Esto quiere decir que antes de que yo pida, Dios ya conoce aquello que yo le voy a pedir. ¿Qué les parece? Dios no necesita un reporte. Miren, solamente para ayudarle en una técnica de oración. No le informe a Dios de nada. Él lo sabe todo. Entonces usted necesita que el Señor le quite un dolor de estómago. Señor, tú sabes que me levanté esta mañana a las 7 de la mañana. Me fui a lavar los dientes y cuando fui a lavar los dientes, yo sentí un dolor acá tremendo. Y yo entonces me fui y dije, Señor, ¿qué será lo que me pasa? Y me senté en el comedor, Señor, y cuando estaba tomándome el café, entonces el café me cayó como una pedrada en el estómago, Señor. Y luego entonces me salí, yo dije, no, eso me pasa en el camino. Y me monté al carro, Señor, y llegué a la oficina y cuando ay, no, Señor, no aguanté más. Entonces aquí estoy, Señor, quítame el dolor de estómago. Tú hubieras podido ahorrar todo eso. Y tal vez ya te hubiera pasado el dolor de estómago. Señor, algo me cayó mal. En el nombre de Jesús, quítame, Señor, este dolor de estómago, aunque yo no sé qué me lo ha producido. Amén. ¿Para qué le cuenta toda la historia? Ustedes se ríen. Porque por eso nuestras oraciones son palabrería. ¿Le estamos contando a Dios todo? Señor, tú sabes cómo anoche mi marido llegó tarde y llegó tomado. Y yo creo, Señor, que se había tomado unas 15 chelas. O no, bueno, no exagero, tal vez 12, Señor. Bueno, dejémosla en 10, Señor. Pero mira que... Y entonces llegó, y yo creo, Señor, que tú sabes que él debía estar con una mujer. Y entonces, ay, qué preocupación. Y tú sabes, Señor, y yo... Ay, tú sabes que yo te he pedido. Yo cuando fui al baño y me miré en el espejo, parecía una bruja. Pero, Señor, quítame el semblante de bruja. Porque, Señor, yo no lo soy. Ayúdame, Señor. Y empiezas a darle un reporte a Dios de una cantidad de cosas que Dios ya sabe. ¿Quieres orar por tu marido, efectivamente? Señor, este sinvergüenza anda en malos pasos. En el nombre de Jesús, ato aquello, Señor, que está haciendo este hombre que es contrario a tu palabra, y tomo la autoridad que me has entregado, y yo no sé qué es lo que está haciendo, pero en el espíritu sé que algo no anda bien. Te pido, Señor, que soluciones el asunto. Amén. El infeliz no duerme esa noche.
Pero nosotros vivimos contándole a Dios lo que ya Él sabe. Usted no sabe dónde andaba Él, Dios sí. Y usted lo único que tiene que tomar es el punto clave donde usted quiere que Dios trabaje. Es por eso que los papás, o un buen número de papás, fracasamos en la crianza de nuestros hijos, porque hacemos unas retajilas innecesarias. Decimos y decimos y decimos y decimos y decimos cosas innecesarias, en lugar de dar órdenes claras y precisas. Muchacho, siéntate y te callas. That's it. No, hijo. Es que si te sientas así no te rompen la cabeza, no te qué. Ay, no, mira que te vas a contorsionar y de pronto se te van a dañar los músculos. Y empieza el papá como un tonto, sin autoridad, sin principios, sin dirección, sin luz, queriendo hacer cosas que no necesita hacer, porque no eran para ese momento. Estoy poniendo solamente ejemplos de la vida. Señor, tú sabes cómo es el pastor Adolfo. Mira cómo llega, mira cómo entra, mira cómo camina. El Señor sabe cómo camina. Mira todas las muecas que hace cuando predica, parece un mono. Señor, ay, y mira, y te das cuenta, y cuando levanta la mano, y cuando hace así, y Señor, tú sabes que me incomoda todo lo que... ¿Para qué le cuenta todo eso a Dios? Diga, Señor, cambia ese pastor en el nombre de Jesús, y mándanos uno nuevo pronto, amén. Esa es la oración que tienes que hacer. ¿Para qué le cuentas a Dios cómo soy yo? ¿Cómo es tu cónyuge? ¿Cómo es tu vecino? ¿Cómo es tu hermano? ¿Cómo es? Eso es lo que hacían estos. Se paraban a hacer largas oraciones, a contarle a Dios lo que Dios ya sabía del cielo. Dice, ustedes no se hagan semejantes a ellos, porque tan pronto ustedes van a decirle algo a Dios, Dios sabe de qué cosas ustedes tienen necesidad. Y va a estar presto para ayudarles. Voy a decir esto. La oración, queridos, no es un verbo. La oración es una acción. Usted era bueno pastor, pero es que acción es verbo. ¿Sí? Pero no es verbo en el sentido de que se hace y se acaba. Es decir, que yo oro ahorita y ya no, se acabó la oración. Entonces, vamos a orar. Vamos a orar, decimos, vamos a ponernos de acuerdo sobre algo. Pero la oración es un verbo que está en dinámica todo el tiempo. ¿Me hago entender? En consecuencia, su vivir y su andar todo el tiempo con Dios es una permanente oración. Entonces, cuando yo me junto con usted y le digo, vamos a orar por esta situación, vamos a hacer lo que nos dice la palabra. Dos nos ponemos de acuerdo para que al unir nuestra fe, lo que dos o tres piden sea hecho más rápido. Usted puede orar por mí sin verme. Usted puede orar por mí sin tocarme. Yo puedo orar por usted sin verlo. Yo puedo orar por usted sin tener ningún contacto físico con usted. ¿Por qué razón? Porque la oración no es un momento. La oración es un constante. Estar en contacto con Dios y en comunicación con Dios.
Esos que creen que únicamente se ora cuando se hace determinada cosa. No, hay que hacerlo y es parte de nuestro funcionamiento como cuerpo del Señor. Pero no es el único momento de oración. Porque Dios todo lo sabe. Entonces, mire, aprenda lo siguiente, y es al punto donde queremos ir en este primer punto. Aprenda esto. Cuando yo tengo la certeza que Dios todo lo sabe, y que Él sabe de qué cosas yo tengo necesidad, inmediatamente, óigalo bien, se produce en lo profundo del corazón de uno un sentimiento de seguridad, de confianza. Porque si Dios lo sabe, yo automáticamente estoy tranquilo. A mí me encanta cuando los hermanos, nosotros los seres humanos tenemos nuestros dichos, ¿no? Entonces, no, me tocó hacer tal cosa. Uy, me hubieras dicho. Eso yo te lo hubiera arreglado en 3 minutos. Vaya y dígale para que vea lo que le hubiera respondido. Pero todo, si hubiera sabido. ¿Cuántas cosas le decimos a la gente? Hermano, solamente me hubieras avisado. ¡Wow! Te hubiéramos podido ayudar. O yo te hubiera podido ayudar. O yo lo hubiera resuelto. Pero como no lo sabía, en ignorancia, pues ¿cómo puedo hacer lo que no conozco, lo que no sé? Cuando se habla de que Dios todo lo sabe, nos está llamando a reconocer que cuando Él es consciente y usted es consciente que Él lo sabe, entonces usted está seguro que Él va a mover toda la maquinaria para que aquello que usted necesita se produzca en nuestra vida. Pero como algunos de nosotros no tenemos vida de oración, no sabemos si Dios está escuchando algo de nosotros porque no hay ningún contacto con Él. Entonces le tenemos que venir con el noticiero del día. ¿Sí? Porque no ha habido contacto con Él. Pero como cuando ha habido contacto con Él, entonces yo le tengo que preguntar a Lina, oye, ¿qué hiciste hoy a las 10 de la mañana? ¿Y a las 12? ¿Y a la 1? ¿Por qué estaba con ella? Es lo que hicimos. Yo no le tengo que preguntar a usted qué está haciendo de 4 a 8 de la noche que vamos a salir. Yo sé que está aquí. Yo no me tienes que contar que estaba sentado ahí, ¿cierto, José? No me tienes que contar que estás ahí, no me tienes que contar. Yo sé que estás ahí, estoy contigo, estamos juntos. ¿Para qué me vas a contar que estás sentado? Pastor, si ve que yo estoy aquí sentado en la iglesia, digo, hijo, ya aquí te veo desde las 4, Dios te bendiga. Pero si me ve aquí, sí, hijo, yo te veo aquí. Ah, bueno, porque le quiero decir que estoy aquí. Sí, hijo, ya soy, como que ¿para qué, loquito? Tranquilo, no necesitas decírmelo, yo sé, estamos juntos. No necesitamos informarnos lo que estamos compartiendo juntos. Pero si no te veo, si no sé nada de ti, entonces posiblemente en la tarde o en la noche o mañana voy a tomar el teléfono y te hago una llamada y te digo, ¿dónde estabas ayer? No te vi en el servicio. Entonces usted ahí sí me va a tener que contar. ¿Se da cuenta? Porque no hemos tenido contacto. Entonces, como no ha habido contacto, ahora sí me tiene que contar. Lo que pasó, pastor, es que iba a salir cuando salía, y entonces yo miré las nubes, y había unas nubes muy negras, y había unas muy blancas, y había unas nubes, y entonces yo dije, ¿qué tal que la nube negra me caiga encima? Y qué tal que... entonces tomé la decisión de quedarme bajo la nube de mis cobijas, pastor. Ay, qué bueno, quería saber que estabas bien, Dios te bendiga. Me tienes que contar porque no estaba contigo. ¿La está copiando? Si usted camina con Dios, ¿qué le tiene que contar? Si Dios camina con usted, ¿usted qué le tiene que contar? ¿Qué le va a contar? Y dice, ay, Adolfo, mira lo que te viene. Ya te voy a ayudar. Mire ese loco allá.
Ese loco allá en esa esquina se va a pasar el pare. ¡Tum! Te cambia el semáforo rojo. Mañana te van a atacar. Hoy te voy a dar esto, para que mañana resistas ese ataque. Tranquilo, yo estoy contigo. ¿Y sabe qué? Cuando usted camina con Dios, usted sabe hasta de antemano lo que va a pasar. ¿Te ha pasado? Conéctese con Dios. ¿Quiere volverse medio adivino? Ya que nos gusta toda esa cosa esotérica. ¿Quiere volverse medio adivino? Camine con Dios. Y usted va a empezar a ver cómo cosas del mañana le llegan y usted no sabe ni por qué le llegan, y como que usted sabe que eso ya viene, que eso va a pasar. Y cuando pasa usted dice, yo ya lo sabía. ¿Y cómo lo sabía? El que todo lo sabe ya me lo había dicho, así como le dijo a Pedro. De que cuando a Pedro lo metieron en la cárcel, Pedro no se acordó de las palabras de Jesús. Cuando estaba preso, y Pedro dijo, wow, el Señor de verdad que no se equivoca. No se equivocó cuando dijo que lo iba a negar 3 veces. Ahora tampoco se equivocó diciéndome que ahora me van a llevar a hacer lo que yo no quiero. Pero el mismo que me ayudó en ese momento es el mismo que me está ayudando ahora y me fortalecerá. Y solo fue que Pedro se pusiera a orar en la cárcel con los hermanos que estaban ahí, y entonces de pronto vino un terremoto y se abrió la puerta y entonces quedaron en libertad. ¿Por qué? Porque cuando Dios te dice que algo va a pasar, te está diciendo, yo que todo lo sé, voy a estar contigo y te voy a ayudar para que puedas reconocer todo eso maravilloso. ¿Quieren un punto más o nos vamos a dormir? Cada uno a su cama, ¿no? Pero, ¿sí? Mire, rápidamente. ¿Sí? Vaya al capítulo 12 del mismo Evangelio de Mateo. Capítulo 12, versículo 25. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí mismo no permanecerá. Hables. ¿Qué está pasando acá? Que el Señor conocía el pensamiento de aquellos que se oponían a la palabra de Dios. Y Él tiene la capacidad, óigalo bien, de saber lo que usted y yo pensamos. Hace unos domingos estábamos hablando del pensamiento. Desafortunadamente no pudimos terminar el pensamiento. Pero, cuando usted sabe que aún Dios conoce los pensamientos que hay en su corazón, la cosa se nos pone todavía más emocionante. Porque cuando usted piensa, usted habla. ¿Sabía eso? ¿Usted alguna vez ha hablado consigo mismo? Usted dice, cuando me encuentre con esa, la voy a mirar a los ojos, le voy a arrancar las mechas, le voy a... ¡pa, pa! Y ya. Y después le voy a decir, que Dios te bendiga. La remato con una bendición. Usted no piensa. Ahí a veces hemos armado, ¿no?, la película hasta de lo que vamos a hacer. Porque usted habla con su pensamiento.
en la Biblia y en el Nuevo Testamento, póngale atención a esto, para Jesús el pensamiento es más importante que la acción. El Señor es más severo con el pensamiento que con las acciones. Porque las acciones, tarde que temprano, no son más que el reflejo de lo que hay en tu mente. Entonces, por eso el Señor le presta tanta atención al pensamiento. Entonces vamos a decir, ¿qué necesita usted hacer, por ejemplo, para señalar a cualquiera de nosotros como un adúltero? ¿Qué necesita hacer para acusar a alguien de adúltero, o de fornicario, o de ladrón, o de lo que usted quiera? ¿Qué necesita hacer? No. ¿Cómo puede decir usted fulano es ladrón, o fulano es adúltero, o fulano es esto? ¿Cómo? ¿Ah? Lo tiene que agarrar. ¿Verdad? Ahora, mientras usted solo crea, sospeche, imagine, usted no tiene ningún derecho ni ninguna autoridad de absolutamente nada. Usted no me puede acusar porque usted piensa algo. Para acusarme usted necesita ¿qué? Pruebas, ¿no, doctora Mimoy? Si usted me va a llevar delante de un juez, si no va con pruebas, ni vaya. Porque yo lo puedo acusar a usted por falsa denuncia. Pero si yo tengo las pruebas, para que el juicio tenga validez, necesito ¿qué? Evidencias tangibles, demostrables, que dicen que eso que estoy afirmando es verdad. No puede ser pensamiento. Pero aquí viene lo que nos gusta a todos nosotros. Pero Jesús dice, cualquiera que mirare a una mujer cualquiera que mirare a un hombre para adulterar con él, no dice que él se va a acostar, dice Jesús, solo que lo mirare, dice, ya adulteró con ella en su corazón. ¿Cuál es la diferencia entre ese adulterio y el otro? El otro es un adulterio de dos. Este es un adulterio de uno. ¿Está haciendo entender? En el adulterio físico están los dos. En el adulterio de pensamiento está uno. Es decir, si usted me mira para adulterarme o para adulterar conmigo, yo no tengo culpa. Usted sí. Si yo la miro a usted para adulterar con usted, usted no tiene culpa ni idea de qué hay en la sucia cabeza del pastorador. Pero yo sí soy responsable delante de Dios. ¿Qué quiere decir esto entonces? Que el pensamiento para Dios es mucho más serio que la acción. Levante la mano aquí los adúlteros, entonces el día de hoy. ¿Se dan cuenta? No estoy haciendo apología de nada, ni defensa de nada. Estoy diciendo que como Dios todo lo sabe, Él conoce lo que hay dentro de nuestro corazón y dentro lo que hay dentro de nuestra mente. Por eso siempre he dicho, mire, hermanos, el asunto no es físico, el asunto está dentro. Si usted no entiende que primero, por eso el Señor, la primera cosa que tiene que limpiar en nosotros es la parte de adentro de nosotros. Porque es ahí donde está nuestro problema.
¿Usted conoce a gente que a todo le ve morbo? ¿A todo? Que para ella todo es sospechoso. Si me saluda es porque me está coqueteando. Y si no me saluda, ay, es para que yo le ponga atención. Si le dicen, es porque quién sabe qué quiere conmigo. Y si no le dicen, ay, eso es porque como claro, sabe que yo no le... Siempre está con una morbosidad. El problema no es la gente, el problema es ella o él. Que es sucio en su mente y es sucio en su corazón. Entonces todo lo que ve, lo ve sucio. Y lo ve mal. ¿Por qué? Porque eso es lo que tiene dentro de su cabeza. Esa puede que no le toque la mano a nadie, pero es una adúltera o es un adúltero. ¿Por qué? Porque vive con mente sucia delante de la presencia de Dios y delante de sus hermanos. Y en cambio dice la palabra, no, ten cuidado lo que tú piensas, porque aún lo que tú piensas que nunca lo llegas a consumar físicamente, se convierte en un problema. Es por eso que cuando usted, señora, en el internet encuentra a un amigo, nunca se acuesta con él. Pero si vive hablando porquerías con él, usted está adulterando. Lo único es que usted está en Omaha y él está en Guadalajara. Pero está adulterando. Si usted se acuesta, señor, y está pensando en la otra, usted está adulterando. Ay, pero yo nunca he hecho nada. ¿Pero por qué no te han dado el chance? Porque está en tu corazón. Porque el Señor dice, para mí es como si lo hubiera hecho. Esto es serio. Por eso es que a veces nosotros estamos ¿no? siempre midiéndonos con las leyes, no, demostrable, comprobable, medible, o si no. Y el Señor dice, no, un momentico, hay gente que está cometiendo graves pecados, nunca ha hecho nada, sin embargo, delante de mi presencia, los está cometiendo. Aquí viene otro. Cualquiera que matare a alguien en su corazón es un homicida. Así que, hermano, usted debía estar en la cárcel. Porque no me diga que no ha querido matar a más de uno, comenzando por el que está al frente. Y no me diga que yo no he tenido ganas de matar a más de uno. Obviamente no vino hoy, ¿no? Pero lo que quiero decir que cuando el Señor nos muestra y nos demuestra lo importante de lo que hay en nuestra vida, y cuando yo empiezo, de ahí el compromiso de la fe cristiana. Cuando yo digo que usted va a crecer en fe, yo no estoy tratando de meterle en la cabeza que ahora usted crea que lo va a poder hacer todo y todo lo va a conseguir y Dios se lo va a dar todo. No, yo no veo la fe desde esa perspectiva. Cuando yo le digo que usted debe crecer en la fe, es cuando usted empieza a entender que todo lo que pasa en su ser a Dios le importa. Que a Dios le interesa mi pensamiento más grande o más pequeño. Que a Dios le importa el comentario que hago, que aparentemente es sin ninguna intención, mala intención, pero ahí va. Que a Dios le preocupa todo lo que hay dentro de mi ser, aunque muchas veces por fuera no lo estoy haciendo. Dios está mirando todo eso. Cuando yo crezco en la fe, soy tan cuidadoso porque digo, Señor, ahora tú estás viendo toda la porquería que hay en mí, Señor, y tú estás observando cómo yo una y otra vez me desvío de tu camino, pero ayúdame, Señor, porque hay una senda para los justos, es venir, confesar, arrepentirse, pedirte limpieza y otra vez, Señor, volver a restablecer la relación contigo. Por eso la vida cristiana no es de esos fanáticos de ratitos, no es de aquellos fogosos de instante. La vida cristiana no es de momentitos de cultos y de servicios. La vida cristiana es minuto tras minuto, tras minuto, tras minuto, todos los días de la vida, todo el tiempo.
No eres cristiano el domingo, ya lo hemos dicho, no eres cristiano el miércoles, eres cristiano todos los benditos días de la semana. Eres cristiano en todo lo que haces y en todo lo que dices. Eres cristiano en los negocios, eres cristiano en todo. Cuando llenas una forma, eres cristiano, eres un hijo de Dios. Cuando haces una declaración, eres un hijo de Dios. Cuando entras a tu casa, eres un siervo de Dios. Cuando llegas a tu oficina, eres un hombre, una mujer de Dios. Cuando atiendes a tu marido, eres una mujer de Dios. Eres gente de Dios todo el tiempo de tu vida. Y eso es lo que Dios está esperando que nosotros entendamos y crezcamos. Y cuando yo sé que Dios todo lo sabe, digo, wow, Señor, ni para qué te cuento, qué pena. Más me demoro en hacer algo malo que en taparme la cara y decir, Señor, tú lo conoces. ¿Sabe cuál es el estado peor de la vida espiritual? Cuando usted cree que no tiene que pedirle perdón a Dios por nada. Cuando usted llega al punto en que considera que yo no tengo que pedirle perdón a Dios por nada, porque yo sí ando bien, porque yo soy tan bueno, ese día usted está en el límite de la desgracia, usted está en el borde del abismo, usted está en peligro espiritual seriamente, porque todos tenemos que entender que a cada momento le fallamos a Dios de una y mil formas. Por eso en el cristianismo no hay dedos señaladores, en el cristianismo hay manos sustentadoras. En el cristianismo no hay jueces implacables, en el cristianismo hay consoladores incondicionales. En el cristianismo no hay juicio y condenación, en el cristianismo hay fuerza y vigor para seguir adelante. En el cristianismo no nos desbaratamos los unos a los otros. En el cristianismo nos soportamos porque todos somos una partida de debiluchos que necesitamos del uno y del otro para caminar en nuestro trasigar por la vida espiritual. En el cristianismo no hay sabelotodos. En el cristianismo hay unos que Dios llama para ser maestros y otros que estamos en el proceso de aprendizaje. Pero el único verdadero maestro es el Señor. En el cristianismo no hay grandes, en el cristianismo hay siervos que se humillan y que lo único que pueden decir, Señor, aquí estoy, utilízame y para lo que yo sirva, que pueda ser verdaderamente valioso delante de tu presencia. Pero el único Señor en la iglesia eres tú. Amén. Eso es el cristianismo. Cuando yo hablo de fe, no le estoy diciendo que ahora usted pida lo que quiera que Dios se lo va a dar. Primero, eso es una mentira que no es bíblica. Dios no le va a dar todo lo que usted pide. ¿Quién le dijo eso? ¿Dónde dice? Todas las promesas de Dios son condicionales, todas, absolutamente todas. Todas. Si tú no buscas a Dios, no vas a tener paz interior. No importa quién te aconseje. Si tú no caminas con Dios, tú no vas a ser prosperado. No importa cuánto dinero tengas en el banco. Es que algunos creen que prosperidad es chequera. No. Tener todo el dinero en el banco y ser un infeliz. Puedes no tener nada y ser feliz. Para la muestra, un botón. No es eso. Es caminar con Dios. Y si tu fe crece, ¿y sabe de qué le doy gracias a Dios y se los tengo que reconocer a ustedes? Que yo estoy viendo una iglesia en proceso de maduración. Yo estoy empezando a ver a muchos de ustedes entrar por la dimensión de lo que el Señor está llamándonos a entrar. A otros los estoy viendo que le están diciendo así al tren. Esa es la decisión de ellos. Pero el tren se va. Móntate, querido, móntate, querida. Y vamos juntos al lugar donde Dios nos quiere llevar. Si te quedas mirándolos, te vas a quedar. No estoy hablando de rapto ni nada de eso, ¿no? Estoy hablando de te quedas
del mover de Dios. Y cuando te quedas fuera del mover de Dios, ya después no hay nada que te haga entrar. Dios está aquí, tú estás acá. Por eso el fluir de Dios tiene un momento y tiene una época, y entramos en ella, o sencillamente nos perdemos todo lo que Dios tiene para nuestras vidas. Gracias a Dios son los menos. Pero en estos días, así como a veces les doy por la cabeza, también yo reconozco las cosas bellas que Dios está haciendo a través de muchos de ustedes. La manera como los estoy viendo crecer, como están aprendiendo a caminar con Dios. Que están empezando a decir, pastor, aunque esto no me gusta, yo lo tengo que arreglar, porque Dios está en eso. Eso es una iglesia madura. Eso es gente que empieza a caminar con Dios. Nunca confundan número de gente con crecimiento. Es la mentira más grande que el diablo nos ha metido en la cabeza. El número de gente nunca te habla de crecimiento. La medida de Dios es lo que hace en el corazón de cada uno de nosotros. Si Él no crece en tu corazón, podemos ser miles, no hemos crecido. Y no por eso no vamos a crecer numéricamente, sino que no te dejes persuadir de esas ideitas. Ay, porque la iglesia no crece más. Porque tú no has crecido. Porque si tú hubieras crecido, te hubieras ganado a 50 este año para Cristo. No te has ganado ni a una pulga. ¿De qué estás hablando? Ay, pero ¿por qué no sabes más? Porque tú no has crecido. Por eso no somos más. Porque si tú hubieras crecido, estarías preocupado con los perdidos, tratando de traerlos a los caminos del Señor. Pero en 3 años no te has ganado a nadie. Por eso no has crecido. Por eso no hemos crecido. ¿Ves? Cuando entendemos la dimensión de cómo funcionan las cosas del reino, mucho de nuestro vocabulario cambia. Y de nuestra percepción cambia. Entonces, nos metemos por el camino de Dios. Dios los bendiga. Señor todo lo sabe. Todo lo que tú le pidas, Él lo conoce. Todo lo que hay aquí, lo conoce. Usted va a decir ahora que vaya manejando, dice, estoy pensando una cosa, ay, ya no puedo pensar en eso. Estoy pensando, oye, ya es cierto que no debo estar pensando en esas cosas. ¿Sí? Es eso lo que nos lleva a caminar con el Señor. Hermano, descanse en el Señor, Él sabe lo que usted está pasando. Él conoce los problemas que tenemos cada uno de nosotros. Pero no se preocupen, Él va a responder. Amén. Si tú estás caminando con Él, quédate asido de su mano, no te sueltes por nada. Y dile, Señor, no te suelto hasta que me bendigas. ¿Sabe usted que ese es un derecho de los que caminamos con Dios? No te suelto hasta que me bendigas. Y si te quieres ir sin darme la bendición, ahora Dios no quiere hacer eso, pero vamos a suponer que así fuera, porque nosotros creemos que así es. Lo que pasa es que Jacob quería irse con el ángel para que le ayudara con su hermano Esaú. Quería llevar un guerrero para que matara a su hermano. Era por eso que no lo quería soltar. Le dijo, suéltame, hombre, ya, y lo tuvo que herir. Era por eso, no era por más. Pero Dios ya lo había bendecido. Ya le había mostrado que estaban sus oraciones saliendo, subiendo y bajando la respuesta. Ya estaba hecho todo. Tú no acompáñame, suéltame, ya no me necesitas. Y por eso, ¿tú sabes qué? No, yo voy, pero
Si usted llegara a creer que Dios lo suelta, agárrelo. Sí. Y agárrelo así como cuando la mujer agarra al marido que estaba enojado y dice, de aquí no sale sinvergüenza hasta que me cuente la verdad. Señor, no te suelto, no te suelto, no te suelto, hasta que vea. Y cuando, ay Señor, ni siquiera necesitaba haberte agarrado, tú estabas a mi lado. Tú habías tomado la determinación de caminar conmigo. Gracias Señor, te bendigo. Y sabe una cosa, usted va a ver la mano de Dios caminando todo el tiempo, tomándolo a usted de la mano y acompañándolo. Amén. Esta aventura de fe es fantástica, ¿verdad? Es tan emocionante, porque todos los días hay un problema para resolver. Así es. ¿Ah? Todos los días tenemos un lío para resolver. Pero todos los días vemos la mano de nuestro Dios. Amén. Ayudándonos. Amén. Algunos de ustedes pasan por unos problemas, pero ahí siguen con el Señor. Dele, que dele. Sí. Qué bueno eres, Señor. Qué bendición que somos un pueblo que tenemos problemas, porque a través de los problemas hemos aprendido a conocer a ese Dios que lo soluciona todo. Que cuando hemos agotado todos los recursos que están a nuestro alcance, Dios ha tenido que intervenir de manera sobrenatural. Y cuando ha intervenido, nosotros hemos tenido que decir, Señor, lo que parecía imposible para nosotros, tú en un momentito vienes y lo solucionas y lo arreglas. ¿Por qué? Porque tú eres todopoderoso. A veces se tarda más, a veces es más corto, pero de que llega, llega. No te preocupes, viene la respuesta. Viene la respuesta y el diablo puede estar tratando de impedir que la respuesta del Señor llegue a nosotros, mandando todos los demonios a impedir que eso llegue, pero no se preocupe, Gabriel vendrá en nuestro auxilio, y peleará y limpiará los aires, y el Señor dirá, ahí está la respuesta a tu oración, porque desde el primer día que la hiciste, Dios la respondió, pero este príncipe no quería, pero gloria a Dios, aquí están las huestes de Jehová, y vengo con la respuesta, Daniel, para que conozcas lo que Dios ha prometido para ti y ahora camines con Él. Dios lo ha prometido. Ven acá adelante, vamos a orar juntos, unidos. Ponte de pie y ven acá. Si necesitas hoy tener confianza en la presencia de Dios, que el Espíritu Santo haga en ti una revolución de fe.